el Señor estos días, yo esta predicación ya la tenía hecha de esta semana, el Señor estos días me hablaba de que después de haber escuchado las palabras que hemos estado escuchando en los congresos, yo le decía al Señor, Señor, tú vienes pronto, lo tienes cuadrado todo, tú vienes pronto, tú vienes pronto. Pero me decía el Señor que no debemos de olvidar nunca que estamos en el tiempo de su gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia inmerecida, pero es un tiempo de gracia la que estamos viviendo. Y en ese tiempo tenemos que vivir. Ese tiempo lo tenemos que hacer nuestro. Porque muchas veces, con todas las cosas que viene cada día, nos damos cuenta que a veces eso se nos quita de delante y nos metemos quizás un poquito en la forma que el mundo tiene, en lo que escuchamos y todo. Pero el pueblo de Dios hoy está viviendo en el tiempo de la gracia. De la gracia que Cristo conquistó allí en la cruz para que pudiéramos un día estar delante de su presencia. Eso tiene que estar en nuestros corazones, más arraigado aún que todas las noticias que podamos escuchar en este mundo. Porque eso es mayor que cualquier cosa que pueda pasar en este mundo. Y el pueblo de Dios tiene el privilegio de poder ser el que participe de esa gracia. Amén. Esta mañana se ha hablado de amor, de un amor, del amor de Dios, que es quizás más fuerte que el de una madre. El amor redentor, restaurador y reconciliador de Dios. Esta mañana hablaremos de todo eso, un poquito. Hace tiempo, hermano, estuve testificando a un hombre que estaba convencido de que nadie podía hacer nada por él. Nadie. Al punto que no había nada ni nadie que pudiera redimir su situación. Él estaba convencido de eso. El enemigo lo había llevado a tal punto que todo lo veía negro. Para él sus pecados eran tantos y tan grandes que ni siquiera quería hablar de ellos cuando nos sentamos a tomar aquel café. Me decía, no te voy a hablar de nada de mi vida. Digo, pero tú eres mi amigo. Tú y yo hace muchos años que trabajamos juntos. Y hoy es un día especial aunque tú no te lo creas. Y me decía, sí, pero no te voy a contar porque mi vida ha sido muy fuerte, muy dura. Y por dentro estoy muy, muy, muy machacado. Le expliqué, hablando, que por encima de todo ello, de todos los pecados que pudiera tener, había un Dios que entregó a su Hijo y lo puso en su lugar para que Él pudiera ser perdonado. Pero no entendía. Seguía sin entender. Su respuesta, hermanos, fue: hoy en día no hay nadie que haga eso por nadie. Y yo le dije, tienes razón, el hombre que tocas con tus manos y que ves con tu vista
Quizás, le dije, quizás no lo hará. Pero el Dios al que te estoy diciendo, Él ya lo hizo. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Porque yo también estaba en un tiempo como tú estabas. Llegaba a tener una cáscara a mi alrededor, hermanos, que no había nada de fuera que pudiera hacerme daño. Llegas casi a ser insensible. Llegas a ser insensible. El problema es que cuando llegas a ser insensible, tampoco puede salir nada bueno de ti. Ese es el verdadero dolor que hay en las personas a las que le hablamos y le evangelizamos, que hacen una cáscara tan fuerte para que no se le haga daño, que al mismo tiempo no dejan que salga nada de algo bueno de ellos. Y todas las cosas, hermanos, todos tenemos cosas buenas dentro de nuestro corazón. Solamente hay que quitar esa cáscara. Esa cáscara es la que se encarga Cristo de ir rompiendo cada día en nuestras vidas. Al punto que cuando la ha quitado toda, te puedo asegurar, hermano y hermana, que brillas. Le dije, yo soy testigo de ello, amigo mío, yo soy testigo. Y no te estaría diciendo esto si yo no lo hubiera experimentado. Cuando le hablé del profeta Isaías, en Isaías 65, 24, que nos dice, y antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. Mientras aún hablan, yo habré oído. Digo, antes de que tú puedas pronunciar alguna palabra, Dios ya la sabe, está ahí pendiente y tiene también tu remedio preparado, si te dejas. Entonces empezó a escuchar, hermanos, ese hombre. Entonces empezó a escuchar. Mira, iglesia, ¿qué te está diciendo esta mañana la palabra? Que está Dios dispuesto a bendecirte antes que le pidamos. Es un tiempo de gracia. Y no ha sido preparado por ti ni por mí. Ha sido preparado por el soberano del universo. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Y yo te digo, ¿cómo esperará a un alma en angustia, manipulada por el enemigo, como este hombre estaba? ¿Crees que un amor tan fuerte como el de nuestro Dios puede esperar ni siquiera un segundo más de lo que Él considera que tiene que esperar a un alma que está profundamente tocada por el enemigo? Yo creo que su amor es demasiado grande para que pueda permitir eso. Los destellos, hermano, los destellos de su gracia arropan de antemano a su creación, pues fuimos creados a su imagen para gloria suya. Su amor, el Redentor, te alcanzará, mi hermano. Puedes tenerlo por bien seguro. Su amor redentor te alcanzará. Muchas veces creemos que Dios no tiene ese poder,
pero te puedo asegurar que sí tiene ese poder. No sé cómo, pero te alcanzará. En esa fe, hermano, vive cada día. David, hermanos, en el Salmo 21:3 dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro has puesto sobre su cabeza. Hermano, Dios mismo le salió al encuentro. Él no se lo pidió. Dios ya le salió al encuentro. Dios va a salir al encuentro tuyo cuando te vea postrado, cuando te vea allí que no puedes. Solo tienes que levantar la mirada, porque Él está pendiente. Dice que le salió al encuentro. Su deseo es bendecirte. Él derrama sus bendiciones y sus misericordias antes de que las hayas pedido. ¿Sabéis por qué? Porque es su naturaleza sobre lo que es suyo, sobre lo que es su pueblo. Vive en esa fe, hermano. Solo cuando descansamos y confiamos en las promesas de Dios podemos regocijarnos en su victoria. Una victoria ganada para todos, no para unos cuantos, para todos en la cruz. Para los que ha redimido, para los que tiene por redimir y para los que redimirá aun cuando nos creamos que ya no hay tiempo. Sí, hermano. Ese es el Dios al que alabamos cuando venimos aquí. Ahí está, hermano, el centro del amor preventivo. Preventivo, algo de antemano que todavía no hemos llegado a pedírselo, pero que Él ya lo tiene preparado. En esa fe tenemos que confiar. Ahí está su urgencia y su deleite en alcanzarnos con su amor, con ese amor bondadoso, que es un regalo inmerecido. Porque si de verdad nos paramos a mirar, Señor, ¿de verdad me lo merezco? Es un amor inmerecido, hermanos. Él está siempre con ganas de darnos del Consolador. Ya no estamos solos y su Espíritu trae de esas bendiciones, de su gracia, de su misericordia, de su perdón y de su restauración a cada una de nuestras vidas. Créelo, hermano, créelo, hermana. Él está deseoso de derramar sobre tu vida todas y cada una de esas cosas, como lo estaba de aquel hombre. Aún antes de que podamos decir, lo siento, Él ya las tiene preparadas de antemano, para ti y para mí. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Y Él lo sabe. Y si no derrama su gracia, no se llevará a todos los que Él quiere. Los tiempos están siendo cada vez más duros, hermanos. Más duros. Como nos hablaban los pastores, tenemos que limpiarnos, como decían con Jonás. Quita los Jonases de tu vida. Como decía el pastor ayer por la tarde, están llegando los tiempos de Noé. Tenemos que ver los tiempos, ser entendidos en los tiempos.
Y nuestra salida, nuestra solución, no está en cómo van a venir las cosas, porque eso no depende de nosotros. Pero sí podemos aferrarnos a esa gracia que el Señor conquistó en la cruz para cada uno de nosotros. Sí podemos aferrarnos a sus promesas. Sí podemos decirle, Señor, yo sé que me amas aún en medio de los tiempos, que tú estás pendiente de mí y que no me vas a dejar nunca, nunca me vas a dejar, porque tú te propusiste en tu corazón no dejarme. Ese hombre que estuve hablando con él estaba en su pozo de pecado y de soledad. No se estaba dando cuenta que Dios estaba llamando a su puerta, a la puerta de su corazón, y que ya tenía Dios preparado un perdón para él. Era un perdón preparado de antemano, mi hermano, de antemano, un perdón redentor. Lucas 15, del 11 al 32, nos habla de cómo un hijo le pide la herencia a su padre y la malgasta viviendo con libertinaje, y luego, al quedarse sin nada, regresa arrepentido a casa, donde su padre le recibe con misericordia, una misericordia que excedía todas cosas, una misericordia salida del gran amor que siempre le tuvo. ¿Por qué? Porque nunca lo dejó de amar. Nunca. Aunque te caigas, te dejará de amar. Grábate eso en tu corazón. Nunca te dejará de amar. Ese hijo tenía la intención de hacerle una confesión a su padre. Sin embargo, su padre le interrumpió, acercándose a toda prisa, abrazándole con un perdón salido de un amor restaurador y reconciliador. Sí, mi hermano, esa clase de amor solamente lo puede dar Él, porque Él es perfecto en darlo. En Lucas 15, versículo 20 nos dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo. ¿Te imaginas la mentira tan grande que ese muchacho fue absorbiendo en medio de todo ese proceso? Cuando el padre jamás lo dejó de amar. El pecado, hermanos, siempre nos hará sentir sucios, y el acusador siempre nos acusará por ello. Quiero que eso lo tengas siempre presente. Nos hará sentir sucios, y el acusador siempre nos acusará por ello, cada día, porque no sabe hacer otra cosa. Pero cuando llega el tiempo de Dios, las cosas cambian. Como dice Isaías 55, 8 y 9, dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, su gracia inmerecedora
nos alcanza cada día, aun cuando no nos damos cuenta. Pónganle, dijo el padre, un vestido nuevo a mi hijo y anillos en sus dedos. Pónganselo, le dijo el padre. Pues mi hijo se había perdido y ha sido hallado. ¿De verdad crees que cuando el Padre te halla, te va a soltar tan fácilmente? Es demasiado grande y demasiado Padre. Como no hay ninguno igual para soltarte de cualquier manera. Dios, hermanos, no piensa como nosotros. Si me la haces, me la pagas. Ese es el mundo. Dios no es así. Si tú me la haces, yo seguiré restaurándote. Y mañana tendrás la misma oportunidad que tuviste hoy. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y Él sabe que si Él no nos da esa oportunidad, no hay nadie ni nada que no la pueda dar. Su amor es más grande que todos nuestros pecados juntos, como nos dice en Romanos 2:4. Menosprecias las riquezas, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso lo dice la palabra. Su benignidad te guía. Él te guía a ese arrepentimiento para que no desprecies las riquezas de su gloria. Y como nos dice en Mateo 12:20, quebrará la caña cascada o apagará el pábilo que humea, refiriéndose a personas débiles que están sin esperanza, mientras que el pábilo se refiere a aquellos cuya fe parece que se apaga. ¿Dejará el Señor a una persona así de cualquier manera? En Juan 4 nos habla de la mujer samaritana. Ella nunca fue la misma después del encuentro con Jesús. Sabía de antemano las cosas que le iban a suceder. Dios sabía de antemano las cosas que le iban a suceder y la esperó pacientemente en aquel pozo para que ella supiera de un agua que solo venía de Jesús. Él la esperó. Dios esperó a un alma que estaba extraviada. Mi hermano, no tratamos con hombres. Estamos tratando con un ser especial, que es Dios. Y leyendo este pasaje de esta mujer samaritana, me quedé con una palabra de todo el pasaje. Y quiero que la leáis en el versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que
salte. Esa palabra se quedó grabada, saltó, como dice, sí que me saltó. Saltó de la Biblia a mi cabeza, a mi corazón, que salte para vida eterna. Ese agua es la que te lleva a la vida eterna. Ese agua es la que te coge y dice, tú eres para mí, para la vida eterna. Salta. Amén. Mira, hermano y hermana, para ese hijo que fue perdonado por su padre antes de que ese hijo pudiera verbalizar, hablar y confesarse completamente en medio del camino, antes de que pudiera hacer penitencia o derramar lágrimas o tratar de devolverle al padre de alguna manera algo del dinero que le dejó para poder compensar alguna de las cosas que pudiera haber hecho. Antes de todo eso, para ese padre, el pecado no era la parte más importante. Por supuesto, quiero decir que el pecado es importante para Dios. No te estoy diciendo que no sea, pero hay algo que está por encima de ello. Él tenía y tiene el poder como Dios de perdonar, pues solo Dios tiene ese poder y la autoridad para ello. Solamente Él. Pero por encima, lo más importante para ese padre era que su hijo supiera que antes de llegar a él a través de su amor por él, ya le había perdonado. Porque cuando tú pides perdón y te perdonan, eso trae una reconciliación muy buena. Pero cuando tú llegas y te dicen, ya te perdoné antes de que me pidieras perdón, ahí hay una restauración, porque dices, nunca albergó nada contra mí. Debemos de dar a los demás lo que hemos recibido de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a dar lo que hemos recibido. Es lo mejor que podremos dar nunca a nadie. Amén. El amor, dice la palabra, que cubrirá multitud de pecados, como dice en Primera de Pedro 4:8. Ese amor también nos cubrió a nosotros en otro tiempo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No vamos a dar nada que no nos ha sido dado primero. Amén. Y para concluir ya, el hombre al que testifiqué se convirtió, hermanos, al Señor. Y 5 meses más tarde, cuando a veces lo veía y nos sentábamos y me empezaba a hablar del Señor, me decía, tengo una cosa por dentro, Manolo, ¿esto qué es? Yo me reía y le decía, eso se le llama el primer amor. Pero 5 meses más tarde partió con el Señor. ¿Qué hubiera sido de él si Cristo no lo hubiera rescatado? ¿Sabía Dios de sobra la vida que tenía este hombre? Y él se apresuró a rescatarlo.
De Dios, hermanos, son los tiempos. Los tiempos son de Él. Nosotros sencillamente los vivimos. Sencillamente los vivimos y punto. Sencillamente. Pero su cuidado es para siempre. El cuidado de Dios es para siempre, por toda la eternidad. Aférrate en este tiempo, hermano y hermana, al Señor. Aférrate y no te dejes llevar por todo lo que nuestros oídos escuchan, por todos los acontecimientos y por tantas y tantas cosas que cada día llegamos a oír y nos desvían muchas veces del verdadero motivo por el que estamos aquí, que es alabar al Señor. No te canses de alabar al Señor. Estés en la situación que estés, no te canses. Siempre alábale. Amén. Pues me gustaría que nos pusiéramos de pie y pudiéramos hacer una oración. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a darle a Él la gloria que Él se merece. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana. Queremos bendecirte, Señor, por encima de todo, Señor. Porque tú, Señor, siempre, siempre, Señor, has tenido, tienes y seguirás teniendo cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que esa fe en tus promesas, en lo que tú eres, en lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros no nos falte nunca, Señor. Que podamos de verdad vivir en ella. Que podamos poner esa fe en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras adversidades, en medio, Señor, también, Padre, de esas victorias que tú traes a nuestra vida, Padre. Señor, que esa fe, Señor, se aferre a cada uno de nuestros corazones y de nuestras mentes, Señor, para que podamos cada día, Señor, darte a ti la gloria que tú te mereces, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu fe, que la fe es lo que tú usas, Señor, para poder mover tu mano de poder, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por ser como eres y de la manera que eres. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te estamos agradecidos por todo. Amén, Señor.